Buenas noches. Para el noticiero de esta semana tenemos la unidad 2, que se titula Contabilidad. Mi nombre es Laura Rendón y les voy a contar un poco de cómo se maneja la contabilidad en nuestro país. En la unidad 2 tenemos que el contenido que se maneja son los fundamentos conceptuales, los principios fundamentales, el marco normativo, objetivos de la implementación de las NIF, las características que tienen que tener la información contable y que hay que tener un manual de políticas. Entonces, para todos aquellos que sean empresarios o emprendedores o que tengan ese deseo de tener una empresa, tienen que tener en cuenta que tienen que llevar una contabilidad. Es una de las leyes o normas que se ha dictado en nuestro país. En los fundamentos conceptuales empezamos viendo que es muy importante ver que este concepto de contabilidad, las definiciones han venido las más relevantes desde el año 1975 hasta el 2015 y se concluye con la definición del concepto que da el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública. ¿Y qué dice el Consejo Técnico? Que es un sistema de control de naturaleza económica que tiene como objetivo regular el tratamiento de la información económica, financiera y social que en desarrollo del objeto social se genera en el entorno o al interior de las empresas o entes económicos. Todas las empresas del país tienen un objeto social según la Cámara de Comercio. Según este objeto, están la mayoría obligadas a llevar una contabilidad y unos registros. ¿Cómo se llama esta contabilidad? Pues a través de sistemas de información, a través de sistemas contables. Un ejemplo es el Contaí, por ejemplo, que se lleva ahí todos los hechos económicos de las empresas, que es el segundo subtítulo de los fundamentos conceptuales. Todos estos hechos económicos es muy importante registrarlos. Antes se hacían, por ejemplo, en programas como Excel, que la gente decía, me entraron 100.000 porque vendí cierto producto y me salieron 100.000 comprando mercancías, y todos estos hechos económicos, cuáles pueden ser también el pago de los servicios, el pago de los empleados. Entonces, la contabilidad tiene que ver con todo el objeto social de las empresas y el desarrollo de ese objeto social y todos los hechos que se van dando en eso. Hay diferentes tipos de contabilidad para que ustedes lo tengan presente. Está la contabilidad financiera, fiscal, gerencial y de costos. ¿Cuál es su diferencia? Depende de la empresa que tenga cada persona y a quién va dirigida la información. Por ejemplo, la contabilidad financiera va dirigida como la información a administradores, a directores, para ellos tomar decisiones. La de costos es como más de empresas de producción que se encargan de mirar el punto de equilibrio, cuando estoy ganando, cuando estoy perdiendo. La fiscal es para la presentación de impuestos y la gerencial también se utiliza para la toma de decisiones en cargos gerenciales. Ese sería el primer tema que tienes que tener en cuenta al momento de montar una contabilidad. Hay unos principios fundamentales o PSGA, que son los principios generalmente aceptados. ¿Qué pasa con estos principios? Son los conceptos básicos que se deben tener en cuenta, las reglas que se deben tener en cuenta para registrar la información contable. No es que lo debemos hacer como mejor nos parezca o mejor nos corresponda, sino que esta información tiene ciertas reglas y ciertos criterios tanto para personas jurídicas como personas naturales. Entonces, se debe tener en cuenta de acuerdo a las actividades pues, de la empresa, el objeto social. Esta va teniendo modificaciones con el fin de avanzar de acuerdo a la necesidad, finalizando con la idea más práctica que llegó últimamente, que es la implementación de las NIF. El principio fundamental de la contabilidad es que debe haber un principio de dualidad o una ecuación contable. O sea, lo que tengo aquí debe estar demostrado en otra parte. Siempre hay una ecuación que se llama los débitos y los créditos, y eso siempre me debe dar en cero. Entonces, ¿cuál es la ecuación contable? La ecuación contable principal es una herramienta que nos permite decir que los activos son iguales al pasivo y al capital o patrimonio. Entonces, ¿cuáles son los activos de una compañía? Todos estos enseres o toda esta plata que se tiene desde el inicio para desarrollar la actividad económica. Pasivo, que son las deudas o los compromisos económicos que se van adquiriendo al desarrollar la actividad. Y el capital o patrimonio es todo aquello que le va quedando a la compañía para que siga como capitalizando todo eso que va logrando a través de los años, como cuando una empresa genera, digamos un ejemplo, 1.000.000.000 al año de ingresos y se gastó solo 500, entonces le va a quedar un excedente de 500 del cual tiene que presentar pues como
todos estos impuestos y también aparte de los impuestos le va a quedar un excedente que se va a su patrimonio y por eso va existiendo la riqueza en las compañías. Entonces es muy importante tener este principio en la mente. La información contable en Colombia ha tenido diferentes leyes, empezando con la ley 43 de 1990 que nos dice quién es un contador y dando esa definición de quién es el que puede ser el contador, entonces se empieza a formar como la actividad de la contabilidad. La ley 1314-2009 nos habla de la implementación de las NIF y el decreto 2706 de 2012 es el que da como el aval en Colombia de poner a cabo esas NIF, que ahí fue cuando las empresas empezaron a tenerla en cuenta. Y todos estos decretos y esas leyes es con el fin de que la contabilidad sea organizada, presente la información claramente y se vaya acoplando a las necesidades del país de acuerdo a los impuestos y de acuerdo a la normatividad para las empresas. Entonces hay que tener en cuenta que esta normatividad es cambiante y dinámica de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Como un anexo normativo hay unos principios para la presentación de los estados financieros. Entonces alguien que desea tener una empresa que sabe que va a tener que tener contabilidad tiene que tener en cuenta para la presentación de sus estados financieros que tiene que reconocer, medir, presentar y revelar la información de manera adecuada para todas las entidades o las personas. Por ejemplo, en una empresa, aquellos que fundaron la empresa van a querer tener información cada cierto tiempo, a pesar de que no estén siempre pendientes de la compañía, pero ellos van a tener la necesidad de conocer la información para tomar decisiones año tras año para ver si está funcionando, si se está cumpliendo el objeto social, al igual que diferentes entidades estatales que están como pendientes de la información que las empresas entregan, como la Cámara de Comercio, como la DIAN, que es a quien se le presentan los impuestos, y así se va haciendo un control a través de esta normatividad. Los objetivos de la implementación de las NIF es principalmente que se alcance un lenguaje global, que haya un lenguaje global en términos contables. Y de eso se desprenden otros objetivos, como que se pueda ofrecer seguridad para inversionistas, que se pueda atraer la inversión extranjera, que se incremente la eficiencia del mercado, que se reduzca el costo del capital productivo. Entonces, con la implementación de las NIF, se abordaron todos estos objetivos con el fin de que haya un lenguaje global de manera contable para que sea más fácil tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional, que las empresas se acoplen a las diferentes necesidades. ¿Cuál es la característica o las características de la información contable? Si usted va a tener una contabilidad, necesita entender que esta debe ser comprensible, íntegra, comparable, oportuna, que tenga un equilibrio entre el costo y el beneficio, que muestre una situación financiera de su entidad. Entonces es muy importante tener todas estas características de la información, que sea una información fiable, que sea una información prudente, que lo que usted está poniendo sea lo más claro y conciso y lo más real, como lo más honesto en cuanto a lo que está haciendo la actividad económica de la empresa con lo que se ve reflejado en los estados de situación financiera, en los estados de resultados. Por último, desde la norma NIC 8, que viene con esas normas internacionales de información financiera, es muy importante que cada empresa tenga el manual de políticas contables. Yo pregunto, ¿sus empresas, sus emprendimientos tienen ese manual de políticas contables? Porque esta es la base que debe regir todo el proceso de contabilidad desde el inicio, desde que se hace una compra o desde que se hacen las cotizaciones para realizar una compra hasta el momento en el que se registran, hasta el momento en el que se presenta un estado de situación financiera. Entonces, en esta unidad 2 es muy importante que usted tenga en cuenta que la contabilidad tiene todos estos procesos, todos estos requerimientos, todas estas normas para que se cumplan los objetivos de la implementación de las NIF, para que las empresas en Colombia sean coherentes con lo que nos está pidiendo la sociedad y la información actual. Entonces esta fue la unidad 2 de contabilidad con Laura Rendón. Gracias por ver.